yo no voy a repetir lo que está. Tienen que dejarme actuar en función de los intereses del pueblo a los cuales ustedes se han propuesto servir y cuya situación es necesario mejorar. Si ustedes lo hacen así, yo intervengo. Es suyo. De esa manera yo entré a trabajar al Ministerio de Trabajo con esta condición. Y a partir de allí, pues, la primera fue la ley de estabilidad en el trabajo, y después me encaré con los procesos. Creé un proceso único ante el fuero privativo de trabajo, que era un fuero judicial autónomo del Poder Judicial, para resolver todos los casos en que el vínculo laboral hubiese terminado. Si el vínculo laboral se encontraba vigente, la solución correspondía a las autoridades administrativas de trabajo. Y reformé el procedimiento laboral de manera tal que establecí que la demanda debía ser lo más simple posible, acompañando las pruebas de las que el demandante pretendiera valerse. Traslado de la demanda con un tiempo fijo, y la contestación a la demanda debía acompañar las pruebas de que el demandado quisiera valerse. Y con estas pruebas se pasaba a la audiencia y se resolvía el proceso inmediatamente. Y de esa manera logramos reducir la duración de los procesos a un máximo de 6 meses, inclusive contando con las apelaciones. Era una cosa maravillosa, diría yo, ¿no? Sí, en primera instancia los casos se resolvieron en 2 o 3 meses máximo. Y esa situación ha durado desde 1970-71 hasta el año de 1996. Velasco terminó su función en el año 75, le siguió Morales Bermúdez hasta 1980, ¿no? Y luego vinieron estos gobiernos del belaundismo y del APRA en la década del 80 al 90. Y luego vino el gobierno de Fujimori, ¿no? Que estableció una dictadura, en fin, que después hizo, en fin, ratificar por una asamblea constituyente, en fin, todo eso, ¿no? Pero muchos empleadores estaban disconformes con esta manera de resolver los conflictos tan rápidamente, y entonces querían cambiar las cosas. Y es así que el año de 1996 se dio la ley 26636, por la cual se le entrega la solución de los conflictos jurídicos de trabajo al Poder Judicial, ya no al fuero privativo de trabajo, ¿verdad? Al Poder Judicial. Y luego se crea todo un procedimiento que reproduce el derecho civil, el derecho procesal civil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó con la duración de los conflictos? Se fueron a 5 años, por lo menos, ¿verdad? Porque había que seguir todas las etapas del proceso, que eran las etapas del viejo proceso civil que venía desde el derecho romano, ¿verdad? Y no contentos con eso, después, en el año de 2010, se modifica de nuevo esta ley, se la deroga y se da la ley actual que está en vigencia. Con lo cual, los procesos de durar 5 años pasaron a durar 10 o 12 años. Pues muchos procesos tienen esa duración. Ningún proceso se resuelve antes del año. No es algo que ya hay un arreglo, por supuesto, ¿no? Y en esa situación estamos. Hay ahora un proyecto de código procesal que está promoviendo un vocal, el Tribunal de Trabajo en Lima. Quiere asociar su nombre a una norma de esta naturaleza. Yo lo he examinado, no difiere mucho de lo que tenemos, o sea, de la ley 2676, de la ley actual, ¿verdad? Y no se sabe bien cuál es la razón de ser de este cambio que ha dado lugar a un planteamiento en el Congreso de la República, y ahora ese proyecto se encuentra en la Comisión de Trabajo, ¿verdad? Lamentablemente, los más interesados
en la celeridad del proceso laboral no se han dado cuenta de esto e ignoran de qué se trata. E incluso sin saber se han pronunciado porque el Congreso pues apoye este proyecto de inmediato. Y en esa situación estamos ahora, en este momento. Y lamentablemente el Congreso de la República se ha desprestigiado por la calidad de sus integrantes, que son la expresión de ciertas universidades que, que se han creado, que funcionan y que han dado ese producto social. No son estos representantes egresados de las universidades con prestigio, ranqueadas en el terreno nacional, ¿no? Y eso es lo que está saliendo del Congreso de la República. Es decir, un divorcio total entre las necesidades sociales y lo que ellos pueden hacer, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el derecho, con el proceso laboral ahora en este momento? ¿Cómo se le puede caracterizar? Yo diría que hay tres factores nefastos que lo dominan. En primer lugar, la tradición. Este proceso es una reproducción del viejo proceso romano, naturalmente actualizado, pero es lo mismo. El mismo proceso formulario, con sus etapas que deben cumplirse desde la primera hasta la última obligatoriamente, aún para los pleitos más pequeños, ¿verdad? Esa es su primera objeción. La segunda, este es un proceso dominado por un grupo burocrático del Estado. El Estado, este Estado que tenemos nosotros, se ha burocratizado. Burocratizarse quiere decir apegarse a los reglamentos y cumplirlos al pie de la letra cuando no se les va a transgredir. De manera tal que al funcionario lo que le interesa no es resolver un conflicto, sino cumplir las etapas de su proceso. Entonces, si ese es el interés, entonces no hay vocación para la solución de los conflictos, ¿verdad? No, esa es la segunda objeción. Y la tercera es, lamentablemente, la actitud del cuerpo de los abogados. El abogado es un profesional del derecho, un profesional de los procesos judiciales. Por consiguiente, a él lo que le importa es cumplir la normativa procesal, regular religiosamente, como el negativo derecho formulario. No objeta. El abogado se somete a este procedimiento porque tiene que defender a su cliente con esas reglas, ¿verdad? Entonces, este cuerpo tiene una gran influencia y su inercia permite, ¿no? Digamos así, que no haya claridad, ¿verdad? Y yo diría que la cátedra universitaria, además, no está ayudando todo lo que debiera, ¿no? Porque de la cátedra universitaria deberían salir las ideas para modificar esta situación. Yo me pongo en el caso de los usuarios de la justicia laboral. La justicia laboral se ha hecho para atender los derechos de los trabajadores y los trabajadores requieren los recursos que se les niega, que tienen por su importancia un carácter alimentario. El trabajador reclama porque no se le paga o porque se le explota, ¿verdad? Y esto para él es una cuestión de vida. Son derechos que no se pueden dejar de cumplir y que sin embargo quedan sometidos a los avatares y a la duración de los procesos laborales. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un proceso por falta de pago de la CTS tenga que durar 5 o 10 años? No, ¿verdad? Entonces, esto no está bien, esto no está bien. De manera tal que si no hay un planteamiento, no se puede modificar esta situación. Hay que ir a esos planteamientos.
Y esa es precisamente la preocupación que yo tengo, que siempre he tenido, ¿no? En fin, por ejemplo, el año, hasta el año 65, solamente teníamos dos libros de, relativos al proceso laboral. Uno que publicó en 1960 Jorge Angulo Argomedo, ¿verdad? Un texto que servía mucho a los juristas de entonces, a los abogados de entonces. Y otro el texto que yo publiqué el año de 1965, el procedimiento laboral en el Perú. Pero a diferencia del otro texto, yo aquí criticaba acerbamente los procedimientos, que eran muchos, laborales en ese momento. Y aquí está la base de lo que luego se hizo durante, digamos así, el gobierno de Velasco Alvarado, ¿verdad? Ahora es necesario emitir otras ideas. No. Voy a hacer un planteamiento muy sencillo, muy pragmático, digamos así, de cómo se podría resolver esto. Vean ustedes. La relación laboral de donde partimos es una relación documentada en casi todos sus aspectos. Cuando un trabajador ingresa a un centro de trabajo, lo hace firmando por lo general un contrato escrito, ya sea a plazo indeterminado, ya sea a plazo determinado o un contrato modal, como se dice ahora en el decreto legislativo 728. Por consiguiente, la relación laboral está allí documentada. Enseguida, los empresarios están obligados a remitir a la SUNAT cada fin de mes las planillas de pago de remuneraciones. Y la SUNAT lo redistribuye al Ministerio de Trabajo y tal vez a algún otro ministerio que tenga interés, ¿verdad? Y esto es una cosa que sí o sí se debe cumplir. Pero además existen las boletas de pago de remuneraciones, que dicho sea, yo había creado en el año de 1971, cuando se reformó el sistema de planillas. En ese tiempo no había boletas de pago de remuneraciones, lo cual era un absurdo, porque al trabajador no se le daba ningún documento que probase que había recibido sus remuneraciones y otros derechos sociales. Entonces, la relación laboral está documentada por los libros de planillas que van a la SUNAT y por las boletas de pago de remuneraciones. Además, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo está permanentemente dando vueltas en los centros de trabajo con un sistema de inspección de trabajo, en fin, que ahora ha sido reunida en un organismo que se llama el SUNAFIL, la SUNAFIL, ¿verdad? De manera que no hay razón para que los procesos se dilatan extremadamente. Yo diría que incluso el plazo de un año para la solución de los conflictos es demasiado. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que un empresario no haya pagado la CTS. Y bien, si es demandado para que lo haga, para que pague, el empleador tendría que liberarse presentando los recibos de la entidad bancaria o financiera donde ha depositado esas sumas. Y ahí se acababa el pleito. Si no los tenía, pues evidentemente no había pagado. ¿Qué razón hay de seguir un proceso enorme, largo? ¿Verdad? Sencillamente tendría que venir la sentencia inmediatamente. Demanda, contestación a la demanda, falta de documentos probatorios de que se ha cumplido la obligación, sentencia inmediatamente. No hay por qué ir a audiencia ni a peritaje y después incidentes o, en fin, proceso en segunda instancia y proceso en la Corte, en la Corte Suprema por el recurso de casación. De ninguna manera, ¿comprende? Es absurdo. De la misma manera con otros pagos que están documentados en las boletas de pago y en las planillas, ¿verdad? No, entonces, a partir de ahí, yo estoy sugiriendo
no solo no un procedimiento laboral, sino varios procedimientos laborales que yo llamo procesos laborales tipo. Un proceso tipo sería en el caso en que se reclamara el pago de derechos que deben estar documentados. CTS, remuneraciones, vacaciones o todo eso, ¿verdad? Que se acabaría inmediatamente después de la contestación de la demanda sin ir a la audiencia o los otros trámites que vengan después. Otro procedimiento tipo relativo a los despidos injustificados, que también pueden estar documentados. Si, por ejemplo, un empresario despide a un trabajador sin someterse al proceso, a la carta de cargos y a la carta de despido, presentada la demanda y ante la ausencia de estos documentos, el juez debería emitir sentencia y ordenar la reposición inmediatamente. ¿Qué necesidad hay de seguir adelante con todo esto? ¿Comprende? ¿Verdad? No, u otros casos, pues si el proceso se alargaría, evidentemente si hubiera causales de despido, en cuyo caso sí tendría que haber una audiencia de pruebas y quizás, digamos, en ciertos casos, la cooperación de los peritos, ¿verdad? Y así sucesivamente en ustedes, ¿no? De manera tal que con esta sugerencia, creo yo que, en primer lugar, los jueces se desenvasarían se desharían de un montón de procesos, porque los tendrían que resolver inmediatamente, ¿verdad? Habría más tranquilidad social, en fin, ¿no? Y el Estado, pues, no insumiría tanto presupuesto en la solución de estos conflictos. Entonces, en conclusión, el planteamiento que yo estoy formulando es dejar de lado el proceso laboral actual y asumir, digamos así, un conjunto de procedimientos tipo, que serían 4 o 5 procedimientos, ¿verdad? Las notificaciones se harían por Internet con unas claves, ¿no? Que conocerían el Poder Judicial y el abogado para evitar la infiltración, en fin, o el uso indebido de estos datos, ¿verdad? Como se hacen ahora los pagos bancarios. Usted pone su clave que le envía el banco y entonces inmediatamente hace el pago y se transfiere el dinero. De la misma manera pueden ser las notificaciones. Si se presenta la demanda, se notifica por internet, por email, y entonces se espera la contestación de la demanda. Y luego el juez ve de qué se trata de un procedimiento y resuelve inmediatamente, ¿verdad? Y ahí se acaba el pleito. Porque si hay apelación, imagínese usted qué puede hacer el demandado, digamos así. Apela porque sí, pero tiene que pagar. Y ya le mandaron pagar, entonces puede proceder el embargo, incluso, ¿no es verdad? No. Entonces, de esta manera se solucionarían los casos inmediatamente. Esto se tendría que complementar con una, digamos así, sistematización del proceso de inspección de trabajo. El proceso que tenemos es un procedimiento muy pesado, procedimiento de inspección. Hay que modificarlo, hacerlo mucho más sencillo. Incluso en la ley de la inspección laboral se ha hecho desaparecer una exigencia que es fundamental, la firma de los intervinientes en el acto de inspección. Cuando yo hice el primer decreto de inspección de trabajo en el Perú en el año 1971, establecí que cuando el inspector se constituye en el centro de trabajo, al primero que llama es a quien pidió la inspección y con la otra parte, en conjunto, van a ver si se cumplen o no las normas laborales. Se labra acta que deben firmar todos, ¿verdad? Y eso debe restablecerse. Pero en la ley de inspección se ha hecho desaparecer eso. Pero la necesidad de la firma no ha desaparecido de este acto administrativo que está en la ley 27444, que es la ley del procedimiento, donde se establece que todas las actas de inspección que se labren in situ deben ser firmadas por los participantes. Si no, el acto es nulo, ¿verdad? De manera tal que
La inspección de trabajo no puede sustraerse a esta norma general que está ya en la ley del procedimiento administrativo general. De esa manera se contribuiría a la solución de los casos por una intervención un poco más eh, frecuente de la autoridad laboral, la autoridad administrativa laboral a partir de eso. Porque evidentemente, pues, si un inspector encuentra que no se ha pagado tal derecho, pues lo tiene que hacer constar, ¿verdad? Y la autoridad tiene que mandar a hacer eso, ¿verdad? No hay necesidad ya de continuar con una demanda posterior, ¿verdad? Todo esto. Pero de esto se necesita, para esto se necesita en primer lugar tener un cuadro de ideas de las que nazcan los proyectos pertinentes y luego actores del proceso. Yo me pregunto si los políticos estarán aptos para recibir estas ideas, ¿verdad? Me parece que no, pero a pesar de eso, en la cátedra universitaria, nuestra obligación es insistir en estas nuevas ideas para que de alguna manera se difundan en la opinión pública y se pueda descongestionar el Estado, ¿verdad? Para que la burocracia estatal, en lugar de ocuparse de estos casos, en fin, se ocupe de otras cosas necesarias para el servicio del público, porque esa es la razón de ser del Estado, el servicio público, ¿verdad? No es la burocratización. La burocratización es una enfermedad corrosiva, pero que ha producido esta propia civilización en la cual el Estado se ha convertido pues en una autoridad casi casi tiránica. No. Todos los aspectos de nuestra vida están controlados por una burocracia estatal, ¿verdad? Que si quiere puede abusar de nosotros, ¿no? Cosa que no está bien. Bien, esto es lo que yo tenía que decir, ¿no? Y les agradezco el haberme invitado y voy a terminar acá mi conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.